Buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Valenzuela, estudiante de la carrera de entrenamiento deportivo, sexto nivel. A continuación, yo voy a hablar acerca de la metodología de la investigación y a dar una pequeña charla acerca de qué se trata este tema muy interesante y al mismo tiempo muy importante para realizar un estudio. Vamos a empezar. Voy a compartir aquí unas pequeñas imágenes de, de la metodología. Bueno, vamos con los métodos y técnicas de la investigación. Enfoques. Hay dos enfoques, el cual es el cualitativo y el cuantitativo. El carácter ontológico, la comprensión de las características de la realidad por parte del investigador. El carácter epistemológico es la posibilidad o no que tiene el hombre para conocer la esencia de la realidad, más influenciadamente por la filosofía. Si ya que estudia la esencia, decide lo que somos nosotros, las personas, como primer lugar. El carácter metodológico, las vías, las formas, procedimientos, estrategias que se consideran apropiadas para estudiar al objeto que nosotros vayamos a investigar. Continuemos con las etapas o fases del proceso cuantitativo. Esta consta de 10 y la primera es la idea. Entonces, con la idea nosotros vamos a tener, es la base para nosotros saber a qué objeto vamos a llegar. Con el planteamiento del problema, o segundo. El planteamiento del problema son las primeras trabas que nosotros tenemos para realizar la investigación y también para darnos cuenta a qué vamos a ir y cuál es nuestro objetivo, porque determinamos los objetivos principales y las posibles conclusiones y recomendaciones que nosotros tendríamos. El tercero, la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Esta revisión nos ayuda principalmente a corregirnos los errores que puntualmente cometemos nosotros como estudiantes y nos ayuda muchísimo para lo que es el marco teórico, en el cual se basa toda la información que nosotros vamos a tener. Vamos al cuarto paso, la visualización del alcance del estudio. ¿Qué quiere decir esta fase? La visualización del alcance del estudio. Como ya tenemos la idea, ya tenemos el planteamiento, los objetivos, ya tenemos la visualización, a qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir y cuál va a ser nuestro alcance el objeto puesto a investigación por nosotros. De esto se trata la visualización, saber hacia dónde y cómo vamos a llegar al objeto, por ende, requerido. Continuamos con la elaboración de hipótesis y definición de variables. La elaboración de la hipótesis, ya vamos a lo que es ya en sí a los métodos, y los métodos empíricos y científicos especialmente. Los empíricos son, como en este caso, el cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque el cuantitativo es todo lo que la gente alrededor tiene una idea, mas no está comprobado científicamente, dado el caso como es el método empírico. Está solo a base de experiencia o de ideas generales, por una amplia mayoría que establecen de que el hecho es así. Y vamos a la definición de las variables.
Las variables obviamente cambian, como también tenemos los diferentes métodos. Ya vamos con el cualitativo, que sería más el científico. Vamos determinando las probabilidades, los factores, todo lo que en sí ya es realmente científico y comprobable, nos encontramos con eso. Vamos al desarrollo del diseño de la investigación. ¿Qué es el desarrollo del diseño? En sí ya vamos dándole un molde, estamos construyendo por escalones. Ahora ya estamos ya en la parte central, que ya vamos dándole forma a nuestra investigación. Ya va un 50% ya de, de porcentaje cumplido hasta el momento. Vamos a la definición y selección de la muestra. A esta fase ya entraría lo que es la encuesta, lo que es ya las entrevistas para así obtener ya la muestra sacada de la población, obviamente valorada principalmente en las preguntas claves que nosotros tenemos para obtener y saber qué es lo que está pasando en la población. Ahora vamos a la recolección de los datos. La recolección de los datos ya, como antes mencioné, ya entra la encuesta, la entrevista, el muestreo. Ya va dando ya un grado de comprobabilidad científicamente y nos vamos dando cuenta que cómo es la realidad. Entonces, la realidad no sabíamos al principio, pero ahora ya estamos entendiendo y comprobando. Y ahora vamos al análisis de los datos. El análisis de los datos ya sumamente ya es la tabulación, ya las partes finales ya para hacer con gráficos, con fórmulas que avalen los resultados obtenidos de las encuestas. Y por último, la elaboración del reporte de resultados. Entonces, esta es la última parte de la investigación y nos vamos dando cuenta qué y por qué es que sucede, existe depende del tema que nosotros hayamos, la idea que nosotros hayamos tenido, se demuestra aquí y los resultados nos indican comprobados, sobre todo comprobados, de qué y por qué es la causa y qué podemos hacer para mejorar, que ese es el principal objetivo, mejorar. Continuemos. Los métodos cuantitativos. Su objetivo es medir, validar y comprobar los fenómenos de manera matemática. Antes mencionado, es un método sumamente científico porque ya está valorado y protegido por por científicamente. No es que estamos preguntando y viendo que la mayoría de personas nos indiquen que sí es así, sino ya está científicamente comprobado y es un hecho. Se puede utilizar una o varias de los métodos mencionados, pero siempre se valida la información estadísticamente. Entonces, aquí, como antes mencioné, la tabulación, el muestreo de la muestra de la población nos arroja resultados que a su vez nosotros con los gráficos y con las fórmulas estadísticamente comprobamos de que es así y no y, y obtenemos una mejor calidad de trabajo de investigación. Los métodos básicos son los métodos estadísticos y método experimental.
También existe el método de conocimiento, que es individual, porque una persona prefiere hacerlo por sí mismo, aplicando el método del conocimiento y, y también llegando al mismo resultado, pero con diferentes eh, objetivos. Continúo. El método cualitativo. Los métodos son descriptivo, histórico, comparativo, estudio del caos. Aquí tenemos un gráfico en el cual demuestra lo mencionado anteriormente con los gráficos y las fórmulas. Ahora vamos a empezar con el método descriptivo. ¿Qué quiere decir este método descriptivo? Por su palabra, por su mismo, bueno, por su mismo sentido de palabra, nos dice que describe consiste en exponer las características de una situación o un fenómeno. Consiste en exponer las características. Entonces, describe las características de un fenómeno histórico. Vamos a ver por el histórico. Se estudian eventos y procesos de la vida social para, para identificar su origen, sus antecedentes y evolución, como vamos con el comparativo. Como su nombre lo indica, se relaciona y compara instituciones, fenómenos o grupos sociales para sintetizar y analizar las semejanzas. Comparativo es muy importante, es un método sumamente importante. Y el último, el estudio del caos. A partir de la observación y estudio de una situación particular que se haya presentado en la realidad, obtenemos conclusiones e inferencias de carácter general. Es un método muy utilizado en las áreas de administración e ingeniería, porque debido a su magnitud y debido a su frecuencia, es más utilizado, tanto podríamos decir como el comparativo. Continuemos. Vamos aquí con la encuesta. ¿Qué es la encuesta? La encuesta son preguntas que nosotros elaboramos con la finalidad de llegar al objetivo que nosotros planteamos, con preguntas sumamente claves, preguntas que van directo al objetivo que queremos. El tipo de encuestas. Encuestas generales, encuestas por muestreo, encuestas descriptiva, encuesta mixta, encuesta de opinión y el censo. La encuesta general es algo que son las encuestas que utilizan los jóvenes, los estudiantes de escuelas, de colegios, ¿no? De universidad, con un fin no tan específico, pero un poco más, con preguntas más referentes al- a la vida cotidiana. Encuesta por muestreo. Esta encuesta ya va siendo un poco más específica porque ya vamos separando a la gente de la población y vamos ya con un poco más de complejidad porque las preguntas ya van más específicas. La encuesta descriptiva. La encuesta descriptiva
Eh, Como antes mencionado, describe los fenómenos, describe algo puntual que necesitemos nosotros conocer. La encuesta mixta esta puede ser en general y de muestreo o de opinión. Se une, se une y obtenemos unos valores, unas preguntas y respuestas variadas, mucho más variadas. La encuesta de opinión es referente a algo que no sé, o sea, podemos decirle una entidad política que opina acerca de esto, acerca del ambiente, del deporte, de la salud, algo con algo más fundamentado ya lo que es ya algo que es general, pero tampoco es muy simple. Y el censo. El censo es, como nosotros sabemos, por parte del gobierno, llegan a la casa a preguntar a la gente las condiciones de vida, la calidad de vida que tienen, para sí obtener un estudio y mediante ese estudio la gente entra en un muestreo, en una muestra en la cual van a ser beneficiados. Continuemos. Técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos. Tenemos entre ellas la observación, las entrevistas, las encuestas, el cuestionario, los fichajes y los test. Vamos a empezar con la observación. En la recolección de datos, la observación es algo muy importante, ya que sin necesidad nosotros de hacerle el estudio a primera vista podemos observar qué más o menos y dónde está ciertas fallas o cierto nivel de tendencia. A las entrevistas. Las entrevistas son, bueno, se utilizan más en trabajos para saber qué tipo de persona, qué tipo de personal necesitan o es la persona. Y en estos casos eh, son muy similares porque nosotros entrevistamos a gente a las personas que están en cierto rango, que tienen otra perspectiva acerca de nosotros y nosotros nos, nos ayudan con su respuesta, nos ayudan a pensar, a, a ver las cosas de otra manera o tal vez no. Las encuestas. Las encuestas son, como antes mencionado, hechas para obtener ciertos valores que a la vez, que a la postre nos sirven muchísimo porque son parte de nuestra investigación. Los fichajes. ¿Qué es el fichaje? Los fichajes son como un tipo de encuestas, pero más detallados, porque tienen establecido ya una ficha técnica de de nosotros mismos, ya más detalle, cómo somos, de qué tamaño, el tipo de rasgos, tipo de sangre, es muy completo. Y el test, con el test nos damos cuenta de que ciertas personas no tienen la misma capacidad que otras en ámbitos intelectuales, en ámbitos deportivos, en ámbitos de danza, en diferentes ámbitos. Es algo muy, o sea, es una realidad los test, porque no nos podemos engañar y siempre va a haber personas mejores o
No es que seamos peores, sino que nosotros necesitamos mejorar y aprender, más no porque eso nos hace bien, especialmente en el ámbito deportivo, en el ámbito de salud, en el ámbito de cognitividad. Necesitamos siempre estar bien, no competir, sino mejorar a nosotros mismos, mejorarnos. Continuemos. Tipos de entrevistas. Las entrevistas pueden ser no estructuradas, estructuradas, entrevista focalizada, entrevista panel y en la entrevista telefónica y otras más, muchas más, pero estas son las más importantes. Vamos a empezar con la entrevista no estructurada. ¿Qué quiere decir? Pues no tiene estructura, es una entrevista que nosotros podemos tener preguntas sin un orden establecido, preguntas al azar, hasta incluso pueden variar de un tema a otro en la misma encuesta, entrevista. En cambio, las entrevistas estructuradas, se utiliza su cuestionario con preguntas elaboradas y ordenadas a fines de una respuesta súper detallada, una respuesta centrada en un solo tema hasta que se termine la encuesta y con el propósito de proporcionarnos un estudio y unos resultados muy detallados. La entrevista focalizada. La entrevista focalizada se enfoca en el cierto grado en el cierto estudio que nosotros queramos hacer, si se ha focalizado en un tema, si se ha focalizado pues, en un tema en lo que nosotros queramos, pero solo ahí. No va a haber más otras cosas, no nos vamos a interferir en otros temas únicamente y exclusivamente en ese tema porque estamos ahí 100% focalizados en eso, por decir, en el tema del ambiente, de la tala de árboles. No nos vamos a pasar a otras cosas como política. Entrevista panel. Entrevista de panel son las más vistas porque son en televisión, en radio. Depende del tipo de entrevistador y qué tipo de preguntas realice para así tener para así otorgar las respuestas que necesiten conocer. Y la entrevista telefónica, esta se utiliza a través de un medio de comunicación como es el celular. Puede ser también digitalmente como ahora en estos tiempos de pandemia se está realizando vía online, vía en línea. Continuemos. Clases de preguntas o ítems. Preguntas de hecho, preguntas de información, preguntas de opinión, preguntas de acción. Las preguntas de hecho, ¿qué son preguntas de hecho? Van lo que es un cierto hecho que, que ya fue y que quiere uno investigar y saber por qué y qué es lo que sucedió, todos los detalles que pasaron. Es más tradicional, enfocado a lo histórico, con los hechos que sucedieron. Las preguntas de información son a nivel de tanto del pasado como del presente y del futuro. Y es la información que nosotros necesitamos y queremos conocer. Queremos conocer cómo se formó el universo, cómo se va a destruir, qué está pasando en estos momentos, cuál es la realidad de la sociedad del planeta.
preguntas de opinión. Las preguntas de opinión ya va más a temas ya eh, controversiales, como es la política, como es el ámbito de deportes, una opinión acerca incluso de opiniones de la gente. Las preguntas de acción son preguntas que tienen, que están elaboradas al fin de de uno mismo realizar una acción instantánea, lo más breve posible. Eh, Como por decir, si el agua está ensuciando, entonces nosotros queremos saber por qué y tomar la acción de ir a darle solución a eso, a ese malestar que existe. Continuemos. Guía para elaborar el cuestionario. Determinar el tema o problema a investigarse, principalmente. Definir los objetos de investigación, seleccionar la población o muestra a investigarse, disponer de recursos suficientes, formular las preguntas o ítems de acuerdo al tema. Cada pregunta debe llevar como finalidad investigar un aspecto del tema, examinar si las preguntas no están distorsionadas, utilizar un vocabulario comprensible con frases usuales de la población. Eh, es fundamental esto último, utilizar un vocabulario comprensible con frases usuales de la población, porque nosotros entendemos que la mayoría de personas, por ciertos factores, no, bueno, desconocen e ignoran algunas palabras y por eso necesitamos nosotros tratar de poner palabras coloquiales, pero no tan coloquiales, sino palabras que la gente entienda a primera vista. Ya vamos con la población y la muestra. La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que representa una característica determinada. Como vemos aquí en la gráfica, todos somos la población y la muestra. La muestra es un subconjunto de la población a partir de los datos de las variables obtenidos de ella, estadísticos. Entonces, la muestra es el pequeño grupo de personas a las cuales nosotros vamos a consultar y vamos a establecer por medio de las fórmulas que nosotros tengamos y obtener nuestro resultado de la investigación a través a través del grupo de personas que nosotros establecemos, porque es muy difícil hacer a nivel general. Tenemos que hacerlo siempre con pequeñas muestras. ¿Cómo seleccionamos una muestra? Definir la unidad de análisis, personas, organizaciones y documentos. Delimitar las características de la población. Delimitar las características de la población. ¿Cómo delimitamos? Clasificándoles. Clasificando a las personas por ciertos rasgos para así adjuntarles y las personas que están más capacitadas, que las personas, mejor dicho, las personas que más eh, sean semejantes al estudio que nosotros realizamos, ellos van a hacer nuestra muestra. Como por ejemplo este caso de aquí, la población, eh, el universo, que es todo lo que nos conlleva. Entonces nosotros pertenecemos al universo. Estamos la población, bueno, hablamos de este planeta. Está la población en cierta parte. 1000 mujeres están en la clínica y 200 mujeres se van a hacer una muestra acerca de prueba de embarazo. Entonces ahí está un ejemplo claro de la muestra y la población. Y vamos con la última parte, que viene a ser el tamaño del cálculo de la muestra. Es una fórmula de n es igual a n sobre e al cuadrado menos n menos 1 con paréntesis, cierro paréntesis y más 1. N que significa el tamaño de la muestra, N mayúscula que significa el tamaño de la población, E es el error
máximo admisible al cuadro del 0,05 del nivel de significación, que sería de un 95%. Sería algo ya un poco más exacto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de n sobre 500 dividido para paréntesis 0,5 al cuadrado, cierro paréntesis, abro paréntesis 500 menos 1, cierro paréntesis más 1 y nos da igual la muestra. Este es una fórmula muy utilizada por las personas, la mayoría de personas, de investigadores. Bueno, como podemos observar, esta materia es algo muy, muy extenso que no se alcanza mucho en ciertas clases, en ciertos momentos, en un video uno no puede detallar específicamente a fondo, pero sí yo he tratado de resumir y de darles a comprender y a conocer de qué es y para qué nos sirve la investigación científica y los métodos que existen, que nos ayudan a obtener a nosotros, a nosotros los resultados que nosotros queremos obtener para realizar un buen trabajo. Eso es todo. Me despido con ustedes. Cuídense mucho, por favor. Como ustedes saben cómo está el ambiente, todo, cómo está la sociedad con esta pandemia. Y pónganse mascarillas, cuídense, protéjanse. Piensen en sus familiares más que en ustedes. Primero piensen en ellos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias.